El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el último domingo del tiempo litúrgico y por lo tanto la Iglesia ha colocado esta gran solemnidad en este último tiempo con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. La Iglesia en su sabiduría quiso colocar esta solemnidad para que Jesucristo como Rey recogiera todo lo que Él había regado. Quizás había regado buena semilla, había regado unos mensajes, unos testimonios. Él como Rey recoge. Por eso es el Rey del universo. Universo significa universalidad, unidad, unidad en torno al Señor, unidad en torno a nuestra espiritualidad, que eso es lo que hoy pues la palabra de Dios nos va a dar como mensaje. Desde la creación del mundo ya estaba establecido el reinado de Dios. Por eso el Apocalipsis nos habla de que yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Ese reinado de Dios que hablamos hoy por medio de Jesucristo como Rey del universo ya estaba establecido. Estaba establecido desde la creación, como el Señor empieza a reinar. Y ese reino del Señor no lo hace solo, sino a través de unos acontecimientos, de una historia, de un plan de la salvación. Todo el trayecto del Antiguo Testamento y lo que conocemos como historia es porque el Señor va planificando ese encuentro, o también va planificando con nosotros lo que llamamos nosotros también la salvación. Cristo es la respuesta de ese reinado y el Señor es el que nos da como estos adelantos acerca del reinado de Dios, y nos lo hace por medio de las parábolas. Nos dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido, quien lo encuentra lo vuelve a esconder, va a vender lo que tiene y compra el terreno para quedarse con todo el tesoro. El reino de los cielos es como una perla preciosa, al encontrarla se alegra. El reino de los cielos es como una moneda que se pierde, al encontrarse se llama a las amigas y le dice: alegrarse junto conmigo. Ese es el reinado de los cielos de la cual hoy nos habla el Señor. Es un reinado que no es temporal, es un reinado eterno. Ya los profetas habían anunciado acerca de este reinado que es para siempre. Hoy tenemos el profeta Daniel que nos habla acerca de ese reinado. Y le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reinado no tendrá fin. Ya lo había anunciado el profeta Daniel. Y todos los profetas anuncian sobre el reinado de Jesucristo con ayuda de su Padre. Ese reinado tiene fin y tiene principio. Es un reinado eterno. Por eso nosotros heredamos ese reinado de Dios. ¿En qué momento nosotros heredamos
el reino de los cielos? En el bautismo. Cuando a usted lo ungen en la coronilla, en el bautismo, a usted le dan 3 poderes: ser profetas, sacerdotes y reyes. Ese reinado lo hemos heredado nosotros, porque el reinado de Dios no es un reinado de poderes, ni tampoco es un reinado de esclavitudes, ni de mando, ni de gobiernos. Los gobiernos temporales o los gobiernos aquellos que eligen reyes en este mundo son gobiernos capitalistas, quizás otros comunistas, otros socialistas. El reinado de Dios es un reinado humanista. El que quiera ser rey o el que quiera estar de primero, hágase de último y el servidor de todos. El reinado de Jesús es un reinado de servicio, de humildad, de compartir, de darse al otro. Recordemos primera Filipenses capítulo 2, cómo nos invita a que Dios se ha rebajado, se ha vuelto esclavo, toma una condición de cruz, de sufrimiento, para rescatarnos del pecado y llevarnos a la gracia con el Señor. Ese es el reinado del Señor. Cuando Jesús reina, es un reinado para siempre. Por eso hoy hay un enfrentamiento entre Pilatos y Jesús. Pilatos le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Los judíos, al ver las acciones del Señor, decían: este hombre está formando un reino. Falta sino rey. Este debe ser el rey. Porque el reino que estaba constituyendo el Señor, ese es el verdadero reino. Quien quiera gobernar como rey debe de servirle a la sociedad, debe de estar con la sociedad. Es lo que se nos olvidó. Aquellos reyes de este mundo temporal, aquellos reyes que se suben a gobernar, lo hacen desde la esclavitud, lo hacen desde el dominio, lo hacen desde las torturas, lo hacen desde el capitalismo o del comunismo. No, hemos cambiado totalmente el significado de reinado. El reinado viene de Dios y el reinado es servirle, es el que más sirve, el que más testimonio da. Ese debe ser el rey, el que más trabaja, el que está con la gente, el que es capaz de abajarse y tomar la mano del pobre y levantarlo. Por eso nos invita el Señor todos los días a ir preparando nuestro reinado. Tenemos muchos textos en la palabra de Dios que nos pueden iluminar esta vida espiritual acerca del reinado del Señor. Recordemos Mateo capítulo 6:33, dicen: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nos dice Mateo capítulo 7:21, no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 18, les aseguro que si no cambian y no vuelven a ser como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Ahí está. El reinado del Señor es un reinado de herencia. Es el Señor quien es el modelo, el ícono, la representación para imitarlo. Todo aquel que imita al Señor se vuelve heredero de ese reinado. Y todos somos parte del reinado de Dios. Pero hay que trabajarlo, hay que lucharlo. Los reinados de este mundo se terminan. No hay un reinado eterno. Quizás muchos gobernantes de este mundo se creen reyes y hacen muchas cosas negativas para conservar su reinado. Son capaces de iniciar guerras, conflictos, batallas, tienen enemigos luchando por un reinado o por un poder. No hay un reinado eterno en este mundo, no existe. Todos los que quieran ser reyes eternamente, la muerte los devora. La muerte termina con ese reinado. No vamos a nombrar aquí algunos personajes, porque ya conocemos algunos de este mundo que se creen reyes, y el reinado de Dios no es ese. El reinado de los cielos es muy diferente a los reinados de la tierra.
Ya lo decía el Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mire qué diferente. Por eso es un reinado eterno. ¿Quién nos convoca a la Santa Eucaristía? El Rey. ¿Quién se sienta con nosotros en la mesa? El Rey. ¿Quién nos da de comunión? El Rey. ¿Quién nos da todo en este mundo? El Rey. ¿Quién es capaz de dar la vida por nosotros? El Rey. Ese es el Rey supremo, el Rey soberano, el Rey que domina el mundo, que es un Rey de amor, de alegría, de vida, que crea vida con nosotros, que es capaz de entregar su propia existencia y se humilla por nuestros propios beneficios. Por eso el Señor nos convoca, es el centro de la historia. El reinado de Cristo es el centro de nuestra historia. A Él caminamos, a Él nos conducimos. Es un reinado eterno. Llevamos 2000 años de evangelización, mucho más de 2000 años. Y sigue el Señor reinando. Se cumplen las profecías, no solamente el profeta Daniel, también las profecías o los íconos, las imágenes del Apocalipsis, de este gran vidente San Juan, que nos invita también a eso, a reconocer al Señor como el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era, el que viene, el todopoderoso. Ese es el reinado de Cristo y es eterno. Continuamos caminando hacia ese reinado y todo aquel que hace la voluntad del Padre es capaz de heredar el reino de Dios. Por eso los judíos querían atrapar al Señor. No podía haber un rey más grande que el rey Herodes en esa época, más grande que Pilato, más grande que el César. No lo podía ver. Y en Jesús los judíos veían cómo este hombre iba preparando un reinado o un reino. La gente lo seguía. La gente, ¿por qué seguía al Señor? La gente seguía al Señor porque les ayudaba, porque los abrazaba, les perdonaba, miraba sus necesidades. Era un Señor que estaba frente a unas condiciones que la gente vivía. Por eso lo seguían. Y es el rey de ellos. Dice el Señor, yo soy un rey. Claro, porque este es mi reino, servir desinteresadamente. Ya les había dicho a los apóstoles, hace 3 años los envié, de 2 en 2 a la misión. No lleven nada, no lleve alforja, ni dinero, ni una capa, ni una segunda capa. No lleven nada. La única seguridad era el reinado de Dios. La única seguridad era Cristo. Quizás les había dicho, les hizo falta alguna cosa en estos 3 años. ¿Qué contestaron? Nada, mi Señor, nada nos hizo falta. ¿Por qué? Porque todo lo tenían al Señor en su corazón. Y todo aquel que tiene a Cristo en el corazón, no le hace falta nada. Porque es el Rey, aquel capaz de desprenderse de sí mismo para entregarlo todo. Ojalá viviéramos los reinados de este mundo a ese estilo de Jesucristo. Desprenderme para poder donarle al otro. El rey tiene que ser el servidor, el que más sirve, el que es capaz de desprenderse, el que es capaz de amar, el que es capaz de ayudar, de fortalecer, el que es capaz de sacar de la miseria, el que dialoga, el que perdona, aquel que es capaz de vivir en familia, aquel rey llamado mamá, o aquel rey llamado papá, o aquel rey llamado hijo, que se comprenden, que se ayudan, y en los momentos de crisis, cada día más lo van comprendiendo todo, van creciendo en familia. Cuando hay un problema en familia, somos capaces de resolverlos. Aquel rey que gobierna tu familia es el que más le va a servir a la familia. Por eso en el hogar hay un rey o una reina, un papá y una mamá que comprenden sus hijos, que son capaces de soportarlo todo, de ser fieles el uno al otro. Ese es el reinado de Cristo. Por eso todos nosotros desde el bautismo estamos llamados a ser reyes, reyes para servir,
desinteresadamente a la humanidad. Por eso Cristo es Rey del universo. Universo significa, hoy les digo, unidad. Unidad. Cuando todos somos unidos y lo comprendemos todo desde la miseria, desde la pobreza o desde las necesidades, ese es el reinado que nos pide hoy el Señor a todos nosotros. Por eso pues el Señor nos invita a que lo reconozcamos como Rey, pero reconociendo a Cristo como Rey es actuando como actúa el Rey. El verdadero reinado de Cristo está dentro del corazón, aquel que camina con el Señor para poder participar de esa herencia en la vida eterna. Ahí está pues en pantalla la conclusión de ese domingo. El reinado de Jesús será como ese Dios eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Y ese reinado ya comenzó, pero será establecido definitivamente y para siempre en la parusía, en su segunda venida en gloria. Es lo que celebramos en la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.